Agentes de cambio, líderes, catalizadoras. Estas son las voces de las mujeres que están marcando el paso y rompiendo paradigmas en la agenda climática. Porque las mujeres somos, hemos sido y seremos siempre transformadoras. Liderando la marea, voces de mujeres en acción ante el cambio climático. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este podcast en el que hablaremos con algunas de las mujeres que están transformando la agenda climática en Latinoamérica y el Caribe. Y hoy, particularmente, tenemos dos invitadas expertas que están trabajando por la naturaleza y la biodiversidad de la región. Yo soy Fernanda Zamora, comunicadora y creadora de contenido especializada en temas de género y política social, y los voy a acompañar en este recorrido en el que distintas mujeres líderes en temas ambientales comparten un poco de su historia, su día a día y las acciones mediante las cuales están transformando la agenda climática. Y es que no podemos hablar de Latinoamérica y el Caribe sin hablar de sus ecosistemas, es decir, de la maravillosa riqueza natural tan característica de la región. Nuestra región alberga el 40% de la biodiversidad mundial, el 30% del agua dulce y casi el 50% de los bosques tropicales del mundo. Sabemos que más de la mitad del PIB mundial depende de forma moderada o alta de la naturaleza. Este capital natural es crucial para los medios de subsistencia, el bienestar humano y la economía. La naturaleza también es central en nuestra respuesta al cambio climático. Los océanos absorben hasta un 25% de las emisiones de carbono en el mundo. Además, las soluciones basadas en la naturaleza podrían representar el 40% de la reducción de emisiones de carbono necesarias para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados para 2030. De desiertos a selvas, de sierras hasta arrecifes, la región es rica en sistemas terrestres, costeros y marinos que generan valiosos servicios ecosistémicos, desde alimentos y agua, la regulación del clima y la mitigación de desastres naturales, hasta servicios recreativos y culturales. Los ecosistemas son parte de nuestra identidad regional. Y es que aunque podríamos decir que América Latina y el Caribe es una superpotencia global de capital natural y biodiversidad, esta riqueza llega también con una gran responsabilidad de un manejo sostenible y de conservación. Y esto es solo un pequeño avance de lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestras dos invitadas expertas. Así que bienvenidos y esperamos disfruten esta conversación tanto como lo hicimos nosotros. Hoy están aquí con nosotros Berenice Hernández Toro y Someira Zambrano. Berenice es consultora experta en temas de conservación forestal y desarrollo sostenible en México. Ha colaborado con la Comisión Nacional Forestal, donde fungió como directora de financiamiento de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero y posteriormente como titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. Bienvenida, Berenice. Y también nos acompaña Someira Zambrano, quien es coordinadora de Red Arrecifal RD y tiene una amplia experiencia en proyectos relacionados con el manejo legal y técnico del ambiente y los recursos naturales. Bienvenida, Someira. Y pues bueno, para abrir la conversación, quisiera primero que nos contaran un poco acerca de su área de experiencia y de cómo es que llegaron a ella, qué les inspiró, cómo fue que decidieron entrar a este camino. Gracias, Fernanda. Bueno, a diferencia de lo que se espera de muchas personas que trabajan con conservación marina, yo no siempre fui, digamos, amante del mar, o digamos que sí, pero tenía un poco de miedo o respeto al océano. Sin embargo, siempre estuve muy interesada por la naturaleza y por defender diferentes causas, y con mi mamá siempre fantaseábamos en que yo iba a trabajar en las Naciones Unidas. Y bueno, esto me llevó a estudiar en la universidad geografía, que tiene que ver un poco con la parte de ciencia y con la parte social. Y más adelante, ya luego de graduada, participé y trabajé por 5 años en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Venezuela, del país donde soy. Y estuve directamente relacionada con lo que tiene que ver con el manejo de recursos naturales y la planificación ambiental. Esto me llevó en la búsqueda de mejorar esas aptitudes para desenvolverme en mi rol, a participar en un curso en República Dominicana, donde estoy ahora, que justamente es auspiciado por las Naciones Unidas. O sea, que indirectamente, digamos que cumplí mi sueño de pequeña, y es un curso de entrenador de entrenadores relacionado a la gestión de áreas marinas protegidas. Entonces, en este curso yo conozco a dos grandes mujeres que puedo mencionar que son mis mentoras, Georgina Bustamante y Marta Prada, que son dos personas que han dado mucho por la conservación de los ecosistemas marinos en el Caribe,
Y de ellas aprendí mucho y me apasioné mucho en este tema y decidí entonces enfocarme un poco más en lo que son los arrecifes de coral y pues también buscando la oportunidad de salir de Venezuela y indagar en otros sitios, en otras geografías. Llegué aquí a la República Dominicana a trabajar con la Red Arrecifal Dominicana. Desde ese momento, entonces, bueno, ha sido un camino y un reto bastante grande porque ha sido sacar una organización nueva a flote, que además no es una organización, digamos, común porque involucra a diversas instituciones e individuos de la República Dominicana que están relacionados con la conservación marina. Entonces, allí trabajo con una serie de personalidades y todo este reto de intentar que las personas nos pongamos de acuerdo para la conservación de nuestros recursos es bastante interesante y es algo que me tomo con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Omeira, por compartirnos este primer acercamiento al tema de la conservación y del manejo de los recursos. Y para ti, Berenice, cuéntanos, ¿cómo es que empezó esta aventura? Muchas gracias por la invitación. Mira, yo nací en una comunidad indígena en el estado de Oaxaca, en la Sierra Norte, que es montañosa, y el pueblo se llama Capulalpan de Méndez. Yo desde muy pequeña me di cuenta cómo el bosque jugaba un papel importante en los niveles de vida de las personas que habitábamos la comunidad y en la conservación de los recursos ecosistémicos como biodiversidad, clima, agua. Entonces, a raíz de eso, yo decidí estudiar economía y hacer una especialización. Mi tesis fue en el efecto del capital social de comunidades forestales en la conservación de los recursos naturales y su nivel de vida, ¿no? Entonces, al ser de una comunidad forestal, pues mi idea era ver cuál era el impacto, ¿no? Entonces yo estudié economía y mi tesis la hice en ese tema. Y posteriormente trabajé en la Comisión Nacional Forestal, en donde me encargué de buscar la canalización de recursos de financiamiento internacional para la lucha contra el cambio climático. Entonces, pues como te decía, los bosques juegan un papel súper importante en la mitigación del cambio climático. Entonces, pues me dedicaba a poder hacer la canalización de estos recursos de organismos internacionales hacia proyectos que tuvieran un impacto en las comunidades como de las que formó parte. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias por compartir un poquito de su experiencia y de cómo llegaron a este camino. Y un poco trabajando de fondo en estos temas, ¿por qué consideran que es importante conservar los bosques y los arrecifes de coral en la región y en el mundo? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que ven en la conservación de estos ecosistemas? Bueno, los arrecifes de coral están directamente relacionados con el bienestar de nuestras sociedades, sobre todo en el Caribe. Son uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y son comparados con los bosques tropicales. Y a pesar de toda esta importancia, son poco conocidos por la población. A pesar de que ocupan solo el 1% de la superficie del suelo marino, albergan más del 25% de todas las especies. Es un ecosistema donde todas estas especies consiguen refugio, consiguen una zona de alimentación y reproducción. Además, bueno, trae grandes beneficios ambientales y económicos a las comunidades costeras del Caribe. Para mencionar algunas de estas brevemente, puedo decir que los arrecifes de coral son nuestra primera barrera de defensa, barrera protectora ante los huracanes y tormentas tropicales que suceden anualmente en estas geografías, ya que ellos, por su estructura, disminuyen la fuerza con la que el oleaje viene cuando hay tormentas, evitando que haya destrucción de las estructuras que hay o que están contiguas a la costa y que haya pérdida de playa por erosión. Además, también, al ser un sitio de refugio de muchas especies, es un área de pesca y muchas comunidades dependen de la pesca tanto para alimento propio, para subsistencia, como en la parte comercial. Y muchas de las especies que nosotros consumimos a nivel alimenticio habitan en los arrecifes de coral. Otra de las grandes importancias, particular para la República Dominicana, es que están directamente relacionados con el turismo. Y el turismo en este país es el segundo ingreso a nivel nacional.
económico. Entonces, ellos, además de ser productores de la arena blanca que alimenta las hermosas playas de la República Dominicana, que los hacen tan famosos, son un escenario que atrae a miles de turistas anualmente y que ayudan a la economía a nivel nacional. Las oportunidades que hay para la conservación de estos ecosistemas aquí en la República Dominicana a través de la red arrecifal dominicana, creo que es una gran oportunidad porque es una alianza que involucra a muchas organizaciones que trabajamos desde diferentes aspectos. Es decir, a la RAD pertenecen eh, las instituciones científicas más prestigiosas del país, pero además tenemos miembros que están involucrados desde el aspecto de la comunicación, desde el derecho, desde la parte de fotografía submarina. Entonces, todo esto nos hace una organización integral y que nos permite dar al Estado información valiosa que es oportuna para la toma de decisiones de conservación y gestión de estos recursos tan importantes. Por supuesto, Someira, muchas gracias por contarnos un poco de los beneficios ecosistémicos de los arrecifes, que van mucho más allá de lo que nos solemos imaginar, y de el enfoque multidisciplinario que están tomando. Y en el caso de los bosques, Berenice, ¿nos podrías contar un poco acerca de esto? Sí, la conservación de los bosques y selvas es muy importante porque gran parte de la población mundial depende de estos ecosistemas. Y pues todos los servicios que proveen pues hacen una vida habitable en el planeta, ¿no? Entonces es importante que podamos dar valor a estos recursos naturales y cuando nos referimos a conservación no es no tocar, ¿no? El tema de conservar implica hacer todo un manejo de estos recursos para que entonces estos recursos puedan mantenerse de la mejor manera posible. Si nosotros no hacemos un manejo sostenible en los bosques y selvas del país, pues entonces se llenan de maleza, hay plagas, ¿no? Y todo esto genera un deterioro y una degradación en los ecosistemas y esto, por lo tanto, están también más susceptibles a incendios y esto pues representa un grave problema para quienes dependen de estos recursos de manera directa como comunidades y pueblos indígenas y por otro lado pues el clima, ¿no? A nivel global y pues toda la biodiversidad. Entonces es de suma importancia poder conservarlos y entender que en esta palabra es muy amplia, ¿no? Implica hacer toda una gestión de estos recursos, todo un manejo, un aprovechamiento, ¿no? Y por lo tanto es muy bueno poder apoyar los recursos, los emprendimientos que vienen de bosques y selvas manejados de manera sostenible. Claro, totalmente de acuerdo. Y aunado a esto, ¿qué acciones recomendarían que se tomaran para mejorar las condiciones y el manejo de estos ecosistemas? Bueno, una de las cosas que creo que es vital es que el Estado sea más firme en tomar decisiones que son importantes porque todavía hay el concepto de que el cambio climático es algo que va a ocurrir en el futuro. Y la verdad es que lo estamos viviendo, esta sociedad actual lo estamos viviendo ahora mismo y las decisiones tienen que ser tomadas en lo inmediato. Entonces, algunas de estas decisiones pueden ser incómodas para ciertos sectores de la sociedad o a nivel económico, pero es urgente un cambio en la estructura de producción, en cómo consumimos los recursos. Es necesario hacer una mejor gestión de los desechos, evitar el uso de plásticos que contaminan nuestros océanos e involucrar esta conciencia a nivel de la sociedad a través de la educación ambiental. Entonces, aunque todavía no hay suficientes políticas públicas dirigidas a eso, creo que es importante que las autoridades tomen medidas drásticas para involucrarlo, ya que a pesar de que las fundaciones tenemos mucha voluntad, si no hay un acompañamiento del gobierno, es cuesta arriba. Otra de las cosas que creo que es importante es tomar en cuenta las nuevas tecnologías. En el caso de los arrecifes de coral, hay mucha nueva tecnología para la restauración de este ecosistema y también muchos procesos para gestionar los recursos basados en ecosistemas y que esto tiene que ser incorporado en el desarrollo comunitario, en el desarrollo del país.
Claro, Someira, completamente de acuerdo. Comparto contigo el hecho de que es crucial el involucramiento de los diferentes sectores para crear soluciones realmente eficientes. Y Berenice, cuéntanos, en el caso de los bosques, ¿cuáles son las acciones que tú recomendarías? Sí, una de las acciones que yo recomendaría es fortalecer la gobernanza comunitaria, ¿no? Y por gobernanza comunitaria me refiero a toda la tradición que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales en el manejo de los recursos, ¿no? Es bien sabido que los bosques y selvas que se encuentran gestionados por grupos de comunidades locales y pueblos indígenas tienen un nivel de conservación muy bueno. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría es fortalecer estos esquemas de gobernanza, fortalecer las capacidades administrativas, económicas, financieras de estas comunidades, en el caso de México también tenemos una figura que son los ejidos. Entonces es también una figura de propiedad común y fortaleciendo todas estas capacidades en estos grupos comunitarios, es muy factible que podamos tener un desarrollo económico a la vez que conservamos nuestros recursos para las generaciones actuales y para generaciones futuras, porque estos grupos toman decisiones no solo pensando en el momento presente, ¿no? Sino ven más adelante. Entonces creo que es algo muy importante para hacer y pues obviamente todas estas capacidades que es necesario ir reforzando pues permitirán tener un mayor desarrollo económico y por lo tanto un beneficio social también para las comunidades, ¿no? Muchas comunidades utilizan estos recursos para mejorar las escuelas, mejorar las calles de sus comunidades y proveer servicios en beneficio de su sociedad. Totalmente, totalmente. Y para dar seguimiento, ¿por qué consideran que es clave involucrar a las mujeres en estas acciones de conservación? Creo que es importante incluir a sectores de la sociedad, como en el caso de las mujeres. Es porque la mujer desde dos puntos, ¿no? Uno, desde el punto de vista del rol de la mujer en el hogar, en principio, que tiene como un rol de ser pilar. Entonces, imagínate si tenemos madres, abuelas, mujeres que están dentro de ese hogar y son conscientes de la necesidad de proteger la naturaleza, si son mujeres que están pendientes de hacer reciclaje, de transmitir a sus hijos o a sus familiares o a su comunidad la importancia de preservar los recursos naturales. Creo que tendríamos mucha esperanza de cómo la futura sociedad va a ser más consciente. Y otro aspecto que creo que es importante tomar en cuenta de la mujer, específicamente en la parte de conservación, porque muchas de las mujeres que trabajan en conservación son un ejemplo para estas niñas y jóvenes que de repente creen que no tienen alternativas, pero sí hay caminos por los cuales pueden desarrollarse, que la biología, la conservación es una carrera, que ellas tienen voz y voto en ese ámbito y mucho que aportar en ese sentido. Sí, yo lo que pude ver desde muy pequeña es cómo mi papá, sin recibir un sueldo o alguna remuneración económica, asistía a prestar días de colaboración material, se llama, para ir a hacer limpieza en el bosque, ¿no? Para ir a plantar árboles, para ir a hacer las brechas, que impedían las brechas cortafuego, que impiden que avancen los incendios. Entonces, para mí eso representaba desde muy pequeña el estar en contacto con la naturaleza, cuidar esa naturaleza y por lo tanto proteger la de amenazas internas y externas, ¿no? Entonces, eso es algo que aprendí muy, muy de pequeña. Y por otro lado también veía cómo pues se reunían, ¿no? En las asambleas comunitarias para tomar decisiones en beneficio de los bienes comunes. Yo me acuerdo que mi papá nos platicaba de qué es lo que trataba en la asamblea, cómo diferentes personas recordaban cómo había sido la lucha de las comunidades por hacer ellos mismos, tener derecho a hacer ellos mismos la gestión de sus bosques
en contraposición de concesiones que había otorgado el gobierno a empresas privadas, y pues que estas empresas únicamente buscaban aprovecharse de los beneficios que generaba el bosque sin hacer un manejo sostenible, y por lo tanto los fueron deteriorando, ¿no? Entonces, yo no podía participar en esas asambleas porque pues solamente eran las personas mayores. Ahora que yo, gracias a que la tecnología lo permite, he regresado a mi comunidad y estoy trabajando desde ahí, ya me he estado incorporando a estas asambleas, ¿no? Y entonces he descubierto aquí que hay muy pocas mujeres que forman parte de la asamblea comunitaria. Entonces, creo que algo muy importante es fomentar la participación de la mujer, generar mecanismos eficientes, ¿no? Eficaces, que permitan que la mujer participe en este tipo de cuerpos colegiados para la toma de decisiones en beneficio del bien común. Entonces, una de las principales cosas que tiene que suceder es que podamos tener acceso a la tenencia de la tierra, ¿no? Hasta el momento es una propiedad en su mayoría de hombres, ¿no? Entonces sí es importante que las mujeres podamos tener acceso a la propiedad de los bienes comunes, ¿no? A ser comuneras y a ser ejidatarias. Por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál ha sido su experiencia como mujeres trabajando en temas de cambio climático? Sí, bueno, sí sé que en muchos de los aspectos es necesario fomentar la participación femenina, sobre todo desde las bases, ¿no? En las comunidades, porque muchos de nuestros líderes se forman en las juntas de vecinos, en las asociaciones estudiantiles, y la participación de la mujer todavía en esos aspectos es mínima, ¿no? Porque la mujer tiene muchas otras responsabilidades del hogar y a veces no tiene las facilidades para poderse involucrar en esa rama. Pero particularmente para mí, creo que he sido muy afortunada porque he estado rodeada de mujeres maravillosas que aportan mucho a la conservación. En República Dominicana, la principal persona que ha trabajado con conservación marina es la bióloga marina Idelisa Guanelli de Calventi, o sea que es como una eminencia aquí en República Dominicana. La presidencia de la Red Arrecifal Dominicana está dirigida por una mujer, la doctora Rosa Bonetti, y ella pues es una mujer, es un ejemplo, es una mujer que lleva liderazgo en la educación ambiental, que ha sido un gran ejemplo para mí, en mi carrera. Y así hay muchas otras mujeres que participan aquí en la República Dominicana. La parte de restauración que les mencionaba hace un rato está dirigida la batuta en el país por una mujer que se llama Rita Sellares. La participación es grande y además observo en las jóvenes que están por graduarse o ya graduadas de carreras que tienen que ver con conservación marina, que tienen mucho ímpetu, muchas ganas de aportar, están muy comprometidas. Entonces, la verdad creo que tengo una buena experiencia de cómo la mujer puede aportar y la verdad que da muchos elementos para que haya una buena gestión de estos recursos. Para mí, trabajar en temas de cambio climático ha sido muy satisfactorio, el poder ser parte de un esfuerzo a nivel global y contribuir desde las ventanas que yo he tenido para poder desarrollar programas y proyectos que se sumen a este objetivo global, ¿no? Desde el lado pues de México. Uno de los retos que yo me he enfrentado en estos temas es que si bien es algo que está presente en toda la agenda internacional, a nivel ya más particular, a nivel México, digamos, ha sido un tema que pues también ha sido dominado por hombres, ¿no? El sector forestal. Entonces, hace 10 años que yo me incorporé a la Comisión Nacional Forestal, recuerdo que fue un equipo en el que pues, yo podía ver a diversidad de profesiones, diversidad de actores, y en los que de pronto poder tomar decisiones como mujer o poder hacer propuestas resultaba un tanto complicado, ¿no? Entonces, y también si le sumas la parte de que
pues era una mujer joven. Entonces, eso pues generaba a veces como desconfianza en cuanto a las propuestas o análisis que se hacían en beneficio de las políticas del país. Entonces, yo recuerdo que algo que hicimos fue pues unirnos diversas mujeres, ¿no? Y de pronto pues reforzar lo que una proponía, lo reforzaba la otra, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que así éramos escuchadas, ¿no? Al poder sumar nuestras voces, éramos escuchadas e íbamos ganando un espacio en esa agenda de toma de decisiones. Y pues con el paso del tiempo, pues ya fue mucho más fácil, ¿no? Poder hablar de tú a tú con los diferentes grupos de actores, sin importar que fuéramos nosotras mujeres o más jóvenes, ¿no? Entonces eso es algo que para mí ha sido muy, muy reconfortante, el poder ir abriendo espacio en la agenda de cambio climático y sobre todo en la parte del sector forestal, que como les decía es un sector dominado por hombres, en el que pues las mujeres nos hemos ido abriendo paso y que afortunadamente lo hemos estado logrando, ¿no? Cada vez hay más mujeres que están participando en estos temas y que pues la visión que traemos desde nuestra perspectiva de género, pues también ha contribuido a poder desarrollar políticas que tengan esa visión, ¿no? De involucramiento a las mujeres y buscar cómo sí las mujeres también pueden ser beneficiarias de todas las acciones que se hacen en pro del medio ambiente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Para cerrar, vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué les gustaría dejar como mensaje a nuestros escuchas? Si pudieran dejar un mensaje a nuestras oyentes, a las niñas, a los niños, a las jóvenes que están buscando incursionar en esta área, que quieren trabajar en temas de cambio climático, ¿qué les dirían? ¿Tienen algún mensaje final que les gustaría compartirles? Lo que siempre he pensado que es importante cambiar es el sistema educativo. Bueno, más que cambiarlo es incorporar en el currículo educativo todo lo que tiene que ver con la conservación ambiental, pero desde la etapa inicial. Porque a veces esperamos hasta ser adultos para que nos empiecen a hablar sobre la importancia de los ecosistemas, de los recursos naturales, y es muy difícil cambiar ya la mentalidad de un adulto. Sí se puede, pero es más cuesta arriba. Entonces siempre he tenido la esperanza y dentro de la red trabajamos con programas educativos, un programa en particular que se llama Arrecifes del Futuro y que está inspirado en eso, en imaginarnos cómo pueden ser los arrecifes de coral en el futuro con una sociedad más consciente, y eso va desde llevarle a los niños pequeños y adolescentes esa información y mostrarles cuáles son las alternativas para que puedan ser sociedades más sostenibles. Creo que eso, para mí, si trabajamos desde ya con los jóvenes, podemos tener más oportunidades de que podamos atravesar todo esto del cambio climático. Ay, muchas gracias por la pregunta. Me parece una pregunta muy, muy bonita y sobre todo porque llevo 2 años regresando a mi comunidad. Recuerdo que asistía a un taller que dieron para niños de observación de aves y después poder realizar ahí un juguetito con madera. Entonces, cuando el guía les estaba preguntando, oigan, ¿qué podemos hacer para que los pajaritos que ahorita observaron puedan estar en el bosque o en la comunidad como lo vimos? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer, ¿no? Y entonces los niños empiezan, no tirar basura, no matarlos, ¿no? Y de pronto alguien dice, no cortar árboles. Entonces, en ese momento, pues yo no pude evitar no participar y decirles, ¿no? A los niños, oigan, me gustaría explicarles, creo que va a ser un poco difícil para explicárselos a su edad, porque es algo que requiere mucha pedagogía, yo creo, cómo explicarles un tema complejo a los niños. No es malo cortar un árbol, ¿no? Lo que es malo es cortarlo sin tener un plan, sin tener un programa que establezca esta zona puedes cortar porque el recurso se va a regenerar y hay un flujo que tú puedes captar y esta otra la tienes que conservar porque aquí están los veneros de agua.
¿no? Entonces, no es malo el sí cortar un árbol, lo que es malo es no hacerlo con una planeación. Entonces, los niños se me quedaron viendo y entonces decían, entonces es como tener un permiso para cortar. Y ya no les decía, sí, es un permiso para aprovechar el bosque y poder generar beneficios para las comunidades. Ahorita ustedes están viendo que pueden hacer estas artesanías, ¿no? Y por lo tanto, si el bosque se maneja bien, pueden tener su agua, pueden tener sus cultivos, ¿no? Y entonces ya fue un poco más entendible para las niñas y niños, ¿no? Entonces, aquí lo que me llamó la atención es que quienes más participaban eran las niñas. Entonces, sí es algo que me parece hay mucho potencial para poder trabajar con ellos desde pequeños, ¿no? Entonces, en las comunidades en Oaxaca ya hay varias en las que están trabajando desde las escuelas primarias para poder enseñarles qué es un bosque, cómo se aprovecha, cuál es la gobernanza que tienen las comunidades, ¿no? Y pues haciéndolo a un nivel que los niños, o más bien con un lenguaje que los niños lo puedan entender. Claro, gracias. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, su día a día, sus proyectos y sus pasiones. Y gracias por cerrar con broche de oro con estos mensajes que estoy segura que nuestros escuchas encontrarán tan inspiradores como los encontramos nosotros. Agradecemos muchísimo su presencia en este programa. Muchas gracias por la invitación. No olviden seguir nuestros siguientes episodios en su plataforma de preferencia. ¡Hasta pronto!